bíblico correspondiente a esta semana, en el capítulo 5 de Santiago. Vamos a meditar en esta tarde. Dios bendiga la vida de aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y aquellos que comparten el mensaje también, ¿verdad? Que les sea de bendición para sus vidas. Santiago capítulo 5. Continuamos con el estudio bíblico de esta carta, en la que se nos ha venido exhortando acerca del cuidado de no afanarnos. En los últimos versículos del capítulo 4 hablaba también de los ricos que planifican la vida sin tomar en cuenta a Dios, y hasta el día de hoy eso se sigue dando. Ahora va a hablar del mismo tema, no es que haya cambiado, sino que ahora lo que nos va a enseñar la carta es el cuidado que debe de tener aquellas personas que tienen la capacidad de contratar personas, que deben de ser justos en cuanto a compensarle su salario. Parece ser que desde tiempos antiguos la injusticia ha gobernado en la vida de los hombres que tienen mucho dinero. Ahora, no es que Santiago vaya a hablar un tema político o que vaya a quererse malinterpretar los primeros versículos del capítulo 5 como que se esté llamando a una sedición en contra de los ricos. No, la Biblia no habla en sí como que eso es pecado. Pecado es que esas riquezas no sean administradas correctamente o que esas riquezas sirvan para cosas injustas. Eso sí, la Biblia lo declara como pecado, que eso es lo que va a hablar, ¿verdad? No vayan a pensar, usted ni la carta nos está. Si leemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que lo que está Santiago es regulando la forma de administrar la vida siempre, aunque hayan riquezas, siempre debemos depender de Dios. Siempre debemos saber que de Él dependemos. Eso es una cosa. Lo otro es que también el apóstol Santiago dice que también con esas riquezas se debe de ser de bendición para el necesitado y no abusar de esa riqueza para humillar e incluso hasta para abusar de los empleados. De eso va a hablar, no va a hablar que el dinero es malo en ninguna manera. Vea lo que dice el capítulo 5, por favor, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Cuál era el problema de estos ricos o de los ricos que aún siguen en este estado? El mismo con el que terminaba el capítulo 4, que planifican su vida confiando ¿en qué? En sus riquezas. Para ellos, el Dios de ellos, ¿cuál es? El dinero. Ese es el problema que va a atacar y que sigue atacando. Que ese dinero lo aman tanto que ni aún, hermanos, ellos serán capaces de compartir justamente para sus propios esclavos o empleados, si lo podríamos llevar a ser contemporáneos. Esa era una esclavitud la que ellos tienen hacia las riquezas. Viven para ellas, no cabe Dios en sus vidas, sino que ellos viven como que si su Dios en sí son las riquezas. Por eso terminaba, para que vayamos entendiendo, veamos lo que dice el capítulo 4, versículos 13 en adelante. Leámoslo de corrido para poder unir la enseñanza. ¿Lo tenemos? Capítulo 4 de Santiago, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el qué. Mañana. Estaba hablando acerca de aquellos que se planifica, pero no se toma en cuenta a Dios. Eso es lo que estaba hablando. Pero ¿cuál era el fin del mañana para ellos? Vea lo que dice el versículo 13 al final. Iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año y traficaremos, ¿y qué? Vaya, ¿cuál era el fin del mañana para ellos? ¿Era glorificar el nombre de Dios? ¿Era acumular qué?
riqueza. Y de eso está hablando el capítulo 5 también, ¿verdad? Entonces, el problema es que la riqueza para ellos era un Dios. Y aunque se considera que a quienes se les escribe eran cristianos que tenían de alguna manera comodidades, pero ¿a qué les estaba diciendo el apóstol Santiago? Que ellos no deberían de ser como los demás ricos, que emprenden sus proyectos, pero no toman en cuenta a Dios. ¿Por qué? La exhortación está en el 14. Cuando no sabéis. Hay mucha gente, hermano, que está desgastando su dinero, desgastando sus energías. Voy a hacer esto, voy a construir aquí, voy a hacer lo otro, voy a hacer, sin pedirle la dirección a Dios. Ese es el problema que está atacando, ¿sí o no? Claramente lo dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién sabe mañana? Nadie. Pero ellos, ¿cómo vivían? Como que tenían el control de eso, ¿verdad? Continúe, versículo 14 siempre. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está diciendo, su vida se ve, pero no es nada. La vida de nosotros depende de Dios. Hoy estamos, hermano, pero dice también en otra parte que es como la hierba del campo, que en la mañana es y en la tarde ya no existe. Así es la vida, amada iglesia. Por eso su vida y la mía debe de estar ¿en qué mano? En las manos del dueño de la vida. ¿El dueño de la vida quién es? Es Dios. No es la riqueza, no es el dinero, no es nuestras posesiones, no es lo que nos dan, lo que nos depositan, lo que nos remesan, ¿verdad? Los que tienen familiares en Estados Unidos. Hay quienes, hermanos, por eso son bien orgullosos sin darse cuenta que eso no es nada. Ya lo va a decir en el capítulo 5. Continuemos, 15. En lugar, aquí está, para que vea que no es malo tener riquezas. No es malo querer emprender negocios. No, lo que se debe de hacer es encomendarlo a las manos de Dios. Eso es lo que dice el versículo 15 y 16. En lugar de lo cual, ¿qué dice, iglesia? Deberíais decir, bendito Dios por esto, si el Señor quiere, viviremos. Lo primero que vamos a necesitar, ¿qué es? La vida. ¿Cuántos tenemos vida aquí? Vaya, entonces, por esto deberíamos de estar ya agradecidos. Luego de tener la vida, el mismo orden que establece el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Acaso no es la vida más que el alimento? ¿Acaso el cuerpo no es más que la vestidura? Dice el Señor Jesucristo. Lo mismo está utilizando Santiago en el versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora, ¿qué era el problema? Os jactáis. Hay gente, hermano, que hasta camina como erguida. No sé si usted los ve, ¿verdad? Caminan tan erguidos, hermanos, que ni los saludan. Lo ven a usted y algo así, ¿verdad? Y usted quiere hasta saludarlos, pero ellos no lo permiten. Esa es, ¿qué? Soberbia. Esa es jactancia. ¿Qué les provoca esa jactancia? Los bolsillos llenos, correcto. Que creen que eso es todo. Ahí tienen un problema, dice Santiago. Vea lo que dice el versículo 15. En lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora, en vez de hacer y decir eso, ¿qué hacen? Se jactan. Se jactan y dicen, ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante. O sea, ¿qué quiere decir? Eso que hacen es malo. Y si saben que es malo, termina replicando el versículo 17, ya es pecado. Por lo que dice el 17, ¿verdad? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Entonces, si saben que eso de jactarse es malo, si saben que poner la confianza en el dinero es malo, y saben y lo hacen, están pecando. Ahora, volviendo, está hablando de ese tema en el capítulo 5, continúa, dice, vamos, ¿quiénes? Nuevamente a ellos, ¿verdad? Lea conmigo por favor capítulo 5 versículo 1 donde iniciamos. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿A qué les está advirtiendo? Eso que tienen no es nada. Por favor quiero que busquen el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12. De esto era lo que el Señor quería advertirles. San Lucas capítulo 12. Este es el problema, hermano, de poner la confianza en las riquezas. Es el problema de abusar de las riquezas. Las riquezas no son malas. Las riquezas son proveídas por Dios. Y si son proveídas por Dios, debemos a Él solicitarle
el ser diligentes para poderlas administrar bien, para que no sean ellas el Dios de nosotros, sino que sean el medio por el cual Dios es glorificado. Eso es lo que quiere. Capítulo 12, por favor, del Evangelio según San Lucas, para que vea que Santiago estaba en sintonía, ¿verdad?, con los evangelios. ¿Lo tenemos, iglesia? Por favor, busque conmigo capítulo 12 de Santiago. Vamos a ver del versículo 16. Dice así. ¿La tenemos? Leámoslo, por favor. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había ¿qué? ¿Qué quiere decir que había producido mucho? Se le había multiplicado. ¿Y qué sucedió? 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar? O sea, había aglomerado tanto dinero que él dijo: bueno, debo de hacer algo. Y aquí aparecen los versículos que acabamos de estudiar allá en Santiago. Mire, claramente el Señor Jesús, refiriendo esa parábola, da la explicación de lo que Santiago estaba tratando. ¿Está planificando este hombre? ¿Sí? Claro que sí. ¿Pero está tomando en cuenta a Dios? No. Aquí viene la planificación sin Dios, en el versículo 18. ¿La pueden leer conmigo, por favor, iglesia? ¿Qué dice? Y dijo: esto haré. Dice él: gracias a Dios estoy vivo. ¿Considera él que lo que tiene Dios se lo ha dado? Está haciendo los versículos que leímos, ¿verdad? Esto haré. Él. Esto haré. ¿Qué es lo que hará? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Otra vez, 19. Y diré. ¿Está tomando en cuenta él a Dios? Ese es el problema cuando se pone la confianza en la riqueza. De eso es lo que está Santiago regulando. Amén. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Santiago, que necesitamos nosotros ¿el qué? Poner nuestra confianza en Dios. Vea lo que dice el versículo, no lo hemos terminado, en el versículo 19 estamos, ¿verdad? Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para cuántos? Ahí está el problema. Según él, hermano, iba a durar su vida ¿cuánto? ¿A dónde? En su mente. ¿Y a dónde más? En su corazón. Él creía que tener el control, sí, pero no tomó en cuenta a Dios. Versículo 19, no lo hemos terminado. Alma mía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Está pensando en qué? En Él. Está pensando en que las riquezas que le han sido dadas, para administrarlas, para compartirlas, para ser de bendición, para glorificar a Dios. No. ¿Está pensando solo en quién? No dice: con esto le voy a ayudar a mi vecino que está necesitado, le voy a pagar más a mis empleados porque ellos han hecho que produzca más, ¿verdad?, mi empresa. Él no está pensando en eso. Claro que si hubiese sido eso, el Señor lo hubiera alabado. ¿O no, hermano? Pero está pensando en Él. Este hombre ha cometido un grave pecado y su riqueza se le va a enmohecer. Su riqueza, hermano, allí va a quedar y no la va a disfrutar. Entonces, ese es el problema de lo que dice Santiago. Vamos, rico, ahora que dicen, se jactan, veamos quiénes son. No son nada. Vuelvo y hago la aclaración. Dios no está en contra de producir riqueza. Está en contra de que la riqueza vuelva más egoísta al hombre. En eso está en contra. Duro es ver que la tierra está preparada, y esto, hermano, no es algo que yo me lo haya sacado, me lo haya inventado. Las mismas organizaciones como la UNICEF han dicho que la tierra es capaz de producir para darle alimento a todo el mundo. ¿Y qué estamos viviendo, hermano? Una gran lipidia y hambruna. Está a punto el mundo de tener una crisis humanitaria, hermano, donde se verá, y esto es real, no es, el hermano está augurando un futuro
caótico, esa es la realidad, ya se está viviendo en ello. ¿Por qué? Por intereses egoístas de hombres ricos que aman su codicia. Tenemos las naciones, hermanos, que producen gran cantidad de trigo y no lo quieren compartir, o otros no lo dejan. ¿Cuál es el problema? Egoísmo. Vamos a hacer esto, ellos que están queriendo ¿qué? Controlar. Ese es el problema de la riqueza. En eso está Dios en contra. Amén, iglesia. Dejamos a Dios a un lado, dejamos al prójimo. Ay, si no tomamos en cuenta a Dios, ¿cómo vamos a tomar en cuenta al prójimo? Está pensando esta gente, no hombre, que saquen el trigo y que lo distribuyan en todo el mundo, ¿verdad? Para que haya alimento. No. Real, hermano. Rusia tiene una gran capacidad de producir trigo. Y sabe que la cosecha de este año, ¿sabe qué la va a hacer? Abono. Porque no la pudieron vender ni la pudieron. Entonces, ¿cuál es el problema de la crisis humanitaria? ¿Es Dios el castigador? No. Es el hombre que se jacta y eso es lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que dice este hombre, hermano, en vez de decir, ¿verdad? Voy a compartir con mis esclavos, les voy a pagar mejor. No, ese es el grave problema. Su riqueza lo cegó y pensó solo en él. Dice el versículo 19, que no lo hemos terminado. Para muchos años repósate, come, bebe y regocíjate como el mundo de hoy. ¿Está pensando en Dios el mundo? No. Continúe, versículo 20. Pero Dios le dijo, ¿a quién? Necio. ¿Qué más dice? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Ay, hermano. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para ¿quién? Este era un pobre como igual aquel, cuando estudiamos el rico y Lázaro, ¿se recuerdan, verdad? También es el mismo problema. ¿Se había engordado el rico? ¿No dice que comía todos los días banquete con esplendidez? Y sabe que el pobre le había sido dejado allí para que lo sostuviera. Alguien dirá que estoy hablando locura, pero eso es cierto, hermano. A veces hay gente necesitada con un fin. Dios lo permite para que usted manifieste la obra de Dios para con esta persona. ¿Estamos aprendiendo? Vaya, vamos ahora a Santiago, por favor. Capítulo 5. De eso es lo que habla en el versículo 1 del capítulo 5 de Santiago. ¿Lo tenemos? Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias. La pregunta, ¿le vino miseria a ese rico que acabamos de leer? ¿O le vino el bien y el regocijo que le esperaba? ¿Qué le venía? ¿Se le presentó en esa misma? No estoy mintiendo, hermano, la Biblia lo dice. Por eso esa riqueza se le volvió ¿qué? Miseria. Versículo 2. Vuestras riquezas están como podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Lo que ellos se jactan no es nada. 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. ¿Qué era lo que sucedía? Mire, el oro, hermano, por naturaleza no puede enmohecerse. El Señor está, a través de Santiago, está hablando de una forma metafórica. ¿Qué está queriendo decir? Esa plata, que aunque no se enmojece, sí, pero ahí va a estar de testimonio que ella está allí, pero para él fue una maldición. En vez de serle de bendición, le sirvió de maldición porque un juicio estaba trayendo para su vida. Lo dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Lea conmigo nuevamente el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo el qué. O sea, esa riqueza le va a quitar el qué, la vida. Eso está diciendo la Escritura, ¿o no? Y contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días. Esas riquezas, como dice el Salmo también, ¿verdad? Los apartó de Dios para que su fin fuera un fin amargo. Ese es el problema cuando el hombre no considera a Dios y pone la confianza en las riquezas. De eso está hablando. No está hablando que las riquezas sean malas. Es mala porque, ¿por qué digo esto? Alguien va a decir, hermano, usted está hablando. No, es que es real.
Es que Dios no. Mire, hay gente que no tiene dinero y blasfema contra el nombre de Dios. Vamos a ver qué dice el proverbio. ¿Qué le dice el proverbista a Dios? Provéeme del pan necesario. No me des mucho, le dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sea que yo engordado me olvide de ti, dice el proverbista, ¿verdad? Y no sea que tampoco teniendo nada, blasfeme el nombre de mi Dios. Hay gente que no tiene y a causa de no tener, ¿qué hace? Entonces por eso estoy diciendo, no es que todos los ricos son malos, no es que los ricos no se van a salvar, no, si los ricos se convierten y vienen a Cristo y se arrepienten de verdad, pueden alcanzar la salvación, claro que sí, está disponible para ellos. ¿Nicodemo fue uno de ellos o no? ¿Saqueo? También. ¿No fue aquel el que dijo, todos mis bienes? En ese momento la riqueza pasó a un segundo plano, ¿o no? ¿Se salvó? Claro que sí. Por eso le digo, porque hay pobres que no tienen dinero, pero se jactan de nada, hermano. Viven blasfemando contra Dios. No existe. ¿Dónde está Dios que me dé de comer? Pues dicen. ¿Acaso Dios tiene la culpa, va? No, a veces son las mismas consecuencias de decisiones malas que han tomado nosotros o quizás hasta los padres de nosotros y no nos enseñaron lo correcto. ¿Estamos entendiendo, hermano? Para que no vayan a pensar, ¿verdad? El hermano le está tirando a los... No, hermano. Es que tanto pobres como ricos necesitan al mismo Salvador, amén. Y si vienen al mismo Salvador, la misma sangre los salva y los perdona, ¿o no? Pero si rechazan, tanto el rico como el pobre rechaza la salvación, los dos irán a un diferente infierno. ¿O es el mismo? Es el mismo, ¿verdad? Tanto pobre como rico. Si no recibe la salvación disponible para el Señor Jesús, que el Señor Jesucristo tiene para ellos. Avancemos. Versículo 4. He aquí, tan grave era el problema, amada iglesia, que estos ricos abusaban. Ese es el abuso en el versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Eran ricos porque ¿quiénes los habían hecho ricos? Los empleados de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Este es un grave problema en el versículo 4, el que Santiago quiere atacar. He aquí clama el jornal, quiere decir la paga de aquellos que te han hecho multiplicar la riqueza. ¿Qué pasa? No les has pagado. ¿O no dice así, hermanos? Pueden leer conmigo el versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño han sido, no les ha sido, ¿qué? O sea, los engañaban, hermano. Y hasta hoy sigue existiendo, fíjate. Empresas fantasmas, gente estafadora. Hoy hasta con la tecnología, tengan cuidado cuando le mandan allí, aquí has obtenido un crédito, aquí has obtenido un empleo donde te van a pagar. Tenga cuidado, hermano. La codicia misma, usted mete sus datos y después se lo estafan. Estos son engañadores. Y de esos ya habían en este tiempo. Eran ricos a causa de los jornaleros que trabajaban, pero no les pagaban, dice. Y eso trae un problema, no para con el pobre solamente, sino para contra el juez de la tierra, que él lo ve todo. Dios es el juez de quién, dice, de todos los necesitados, ¿o no? Léanme por favor Deuteronomio 24. En la ley existía un decreto que hasta el día de hoy sigue vigente. No puede nadie que contrate a una persona no pagarle en el tiempo establecido. Es un delito no solamente contra las leyes terrenales, amada iglesia, sino contra las leyes celestiales. No solo es una ley terrenal, es un principio establecido por Dios. 24, 14 y 15. Léamelo en voz alta si alguien lo tiene, que no lo busque yo. Vaya, quédate ahí. No oprimirás al jornalero, quiere decir al empleado, al esclavo o al que tú tienes como tú eres el patrón de él. No lo vas a oprimir. No solo a él, sino también decía allí al menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? El necesitado.
Aquel que causa por la necesidad, mire, le voy a chapear aquí y aunque sea una tortilla me da, ¿verdad? Ay, hacelo pues. Después de que ha chapeado, usted le cobra. ¿Ves? Si yo no te contraté. Lo engañó. ¿O no, hermano? ¿Qué más dice? No oprimirás, decía, ¿verdad? Al jornalero ni al menesteroso. ¿Qué más dice? Ay, mire qué duro. Ya sea de tus hermanos o extranjeros, quiere decir de la misma familia. En aquel tiempo de tus hermanos se refería al mismo pueblo. En la misma iglesia, hermano, hay veces gente abusando de otros. Hermano, cree que me puede hacer limpieza, viera que no sé qué, y el hermano va bien contento, ¿verdad? Ay, le voy a pagar, pero no le dice cómo ni cuándo. Y hasta el día de hoy. Pero alguien dirá, pero no solamente el hermano, también al que no conoce, que en aquel tiempo el extranjero era el que no conocía a Jehová de los ejércitos, en este tiempo es al inconverso. No, de todos modos es inconverso, hermano. Hay que se lo lleve el diablo, hay que vea cómo le paga el diablo. No, si vos lo has contratado, pagale. Él no hizo contrato con Dios, Él lo hizo contigo. Tú lo has hecho, como Dios es juez, el contrato lo hiciste delante de ese juez. Hay que honrar, hermano, las deudas. Hay que honrar, hermano, nuestros compromisos. Como buen creyente. Lo está diciendo la Escritura. ¿Qué más dice el versículo de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14? Ahí estaba, ¿verdad? Vaya, que habita en tu tierra dentro de tus ciudades. Y oiga lo que dice el 15. En su día le darás su... Quiere decir en su día, cuando lo has establecido. El Señor Jesús lo enseña ya que contrató, dice, llevó a su viña, a uno los contrató a una hora. ¿Se recuerdan de esa enseñanza del Señor Jesús? A otro lo contrató a otra hora. Y a la hora del pago, Él les pagó como Él creyó justo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué estaba dando a entender el Señor? Que Él estaba honrando su compromiso. Y que Él no iba a ser como lo justo. Ah, no, vos veniste bien tarde, vos te voy a pagar tanto. No, Él a todos les pagó por igual. ¿Qué dice el versículo 15? Léanlo conmigo, 24:15 de Santiago, de Deuteronomio. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor? ¿Qué dice? En su día les dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Qué duro, hermano, es un decreto establecido por Dios. Quiere decir que no vaya a llegar la noche y no le has pagado. Mire, yo me recuerdo cuando mi mamá y mis hermanos iban a las fincas a cortar café. Alguien dirá, al hermano le gusta andar recordando cosas. Mire, yo me recuerdo que ciertos días, los viernes, todos estaban ahí en la casa de la finca, donde aparecía el caporal, aquel el que decía cuánto, él decía cuánto se había cortado, tanto le debes a este. Y le decía a mi mamá, porque hay mucha gente, es que hoy van a pagar, hijo. Y era duro, hermano. Llegaban las 3 de la tarde y no aparecía aquel pica bullisto a donde iba el que iba a pagar. Esa gente, ¿cómo estaba, hermano? Necesitando. Estaban amparados en que era viernes y tenían que ir a pagar sus deudas también. ¿Y qué es lo que dice así? No esperarás a que el sol se ponga. Ah, exacto. ¿Y por qué, hermano? Porque hay un juez que te está observando. Así dice la Escritura. Leanlo entonces, versículo 15. Pues es pobre y con él sustenta su vida. Si él vive con lo que se le paga a diario, hermano. ¿Qué más dice? Para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti. Vaya, ¿cuál era el problema? Que este iba a quejarse delante del Señor, no me pagaron. Ayúdeme, tóquele el corazón al dueño, tóquele el corazón al empresario. En ese momento la causa, el jornal está clamando, ¿verdad? Lo que le deben. Y no le has pagado. Y decís que sos cristiano. Esas riquezas se te van a enmojecer. Esas riquezas te van a terminar tu propia vida. Esas riquezas las estás acumulando para nada. Continuemos, vamos a Santiago, por favor. Capítulo 5.
Ahí estábamos, ¿verdad? Donde decía el versículo 4, he aquí clama el jornal. ¿Nos queda clara esa explicación? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. ¿A dónde llevaron su queja? No al juez del pueblo. Así es que si yo le debo a alguien, tengo que pagarle. Amén, hermano. Porque si no, es peligroso que esta persona vea, el hermano no me pagó. Y le lavé el carro. Le arreglé la bicicleta desde hace 2 meses, ya la volví a arruinar y ya me la trajo. Esas cosas pasan, hermano. Cuidado, son sencillas. Y aquel va, ay, hoy voy a comer. Y hasta le había dicho a los hijos, ay, vamos a comer pupusas porque nos van a pagar. Y sale el sinvergüenza, y amén, hermano. El sinvergüenza. Y ni tan siquiera se presenta. Aquel nada más le toca, ¿verdad? Señor, tened misericordia. En ese momento, lo que yo debo está llegando delante de Dios. Y me puede ser encontrado pecado, decía, ¿verdad? Jehová el Señor de los ejércitos. 5, para ir terminando. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. El problema es que no pagaban porque no tenían, sino que como sus riquezas eran para ellos, ¿va? Qué duro es, hermano. Este versículo nos demuestra nuevamente el de aquel hombre que vivía en deleite y pecado sin acordarse de Dios, ¿o no, hermano? Sus riquezas solo eran para él, ni las compartía. ¿Qué dice el versículo 6? Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Quiere decir, hermano, que ¿para qué se estaban ellos enriqueciéndose? Para su perdición. Por eso dice la Escritura a usted y a mí como creyentes, hermanos, que no debemos nosotros poner cuidado y atención a la prosperidad del impío, porque le es tropiezo a él mismo. Así lo dice el Salmo 37. No pongan atención, que cómo prospera el impío y no trabaja, hermano. Ay, hermano, se está condenando él solo, no te preocupes. El fin de él es el problema. El salmista David dice que por poco se resbala y cae en pecado por añorar las riquezas del impío. ¿Qué más dice el versículo 6? Hay 3 cosas que han hecho. Ellos han vivido, hermano, para ellos. Pero en el 6, ¿saben qué han hecho? Han condenado y dado muerte también al justo, y él nos hace, como no tiene cómo, ¿verdad? Se aprovechaban. De esas riquezas es que Santiago está hablando, que están siendo utilizadas como para injusticia. Quienes hacen esto tienen que arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por lo que dice la Escritura. ¿Acaso en el versículo 5 no nos recuerda también lo que dice San Lucas capítulo 16? De aquel rico que todos los días se sentaba a la mesa y comía banquete, hermano. ¿Para qué? Para ir engordando él, ¿verdad? Y a Lázaro dice, las migajas. Pero no se las daba a él, esas se le caían. ¿O no, iglesia? Qué duro, ¿verdad? Qué tristeza. De eso es que habla la Escritura, que no debe de suceder, mucho menos en aquellos que nos llamamos creyentes. Porque debemos de actuar con justicia, porque conocemos lo bueno. Y decía el capítulo 4 al final, ¿verdad? Versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, hermano. Usted sabe que hay que hacer algo bueno, hagámoslo. De lo contrario, puede ser pecado para nosotros. Terminemos en el versículo 6. Con esto, ¿qué han hecho? Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Cuál era el problema de estas personas que abusaban de las riquezas? Habían cometido 3 tipos de pecado. Habían vivido para engordar ellos. Amén, hermano. No le habían pagado a sus empleados. ¿Por qué? Porque eran tan egoístas que sus riquezas se habían cegado. Y con eso que estaban haciendo, si dice la palabra de Dios que la glotonería es pecado, no, hermano. Ahora, la glotonería no solo se da, hermano, con el que tiene.
La glotonería se da también con el que no tiene. ¿La glotonería es un pecado? Ahí lo vemos, ¿verdad? ¿Cuál era otro problema? Que sus corazones no habían sido tomados en cuenta a Dios. Y no solamente eso, sino que con eso estaban condenando a muerte a aquellos necesitados. No sé si hemos aprendido algo de esto, hermano. Todo esto se vive en el día de hoy. Que a usted y a mí como iglesia aprendamos. Hermano, ¿y qué pasaría si esto me está sucediendo a mí? Bueno, el siguiente texto nos habla a los creyentes. Hay que tener paciencia, hermano. Amén, hermano. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque es amplio y es necesario extenderse un poquito. Pero sí, hay una recomendación. Si suceden injusticias contra usted, sea paciente en cuanto a que Dios obre mejor. No vayamos a salir nosotros, esto yo lo resuelvo a mi manera. Si lo resuelve a su manera, le va a pasar lo mismo que los ricos quisieron resolver su vida a su propia manera sin tomar en cuenta a Dios. Porque no solamente ellos son los que viven una vida desenfrenada, también los que no tienen, hermano, han planificado la vida sin tomar en cuenta a Dios. De Dios no quieren saber nada. Aunque no tienen dinero, aunque no tienen riquezas y no tienen, mire, son inestables también en todos los sentidos de su vida, pero no toman en cuenta a Dios para arreglarla. Están viviendo, hermano, problemas, consecuencias. Les dice usted el Evangelio, vengan al Señor Jesucristo, Dios tiene misericordia, Él restaura, Él cambia. No tengo tiempo. ¿O no, hermano? Y la otra, ¿y por qué no voy? Es que voy a hacer aquello y lo otro. Oiga, planes, agendas en las que Dios no existe. Cuando vienen esas consecuencias, hermano, ¿qué son? Lo que dice la Escritura, ¿verdad? Están acumulando para el día del juicio. ¿Hemos aprendido algo? Bendito sea Dios. Las riquezas, si vienen a su vida, que sean de bendición. Para usted, para su familia y para el entorno suyo. Que eso es lo que a Dios le agrada. Para que así sea glorificado el nombre de nuestro Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí.